En Bolivia hay colas de kilómetros y kilómetros para conseguir combustible. 6 horas de cola es el promedio normal que puede hacer una persona para intentar cargar su tanque de combustible. Y en muchos momentos cuando llega a cargar ya no hay el combustible y tiene que esperar horas y horas hasta que llegue el cisterna. En este momento en el país, los opositores han anunciado que no van a aprobar los créditos. Eso no le permitirá al gobierno tener las divisas necesarias. Esta mañana el presidente de YPFB decía que con 20 millones de dólares se soluciona la crisis para esta semana. 20 millones de dólares en la moneda extranjera que no hay para comprar. Eso solucionaría las filas para esta semana. Y los opositores dicen no aprobaremos los créditos. ¿Qué pasará en el país? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? Esta noche lo hablamos aquí en No Mentirás. ¡A la cola! ¡No lo dejes entrar, policía! No vamos a poder cumplir en este tiempo, estamos despachando al 40-50%, no vamos a poder cumplir al 100% al sector productivo. Y los poderes legislativos para diciendo que no quiere aprobar. ¿Quiénes son los componentes? Son los mismos componentes de Cremo, componente de Mesa, está apoyando a Tuto, he sido movido por los propios Doria Medina, son los mismos clanes de la misma gente. Si te sientas a decir, Fondo Monetario me equivoqué, voy a dejar de gastar, voy a prohibir los viajes al exterior, voy a dejar de comprar en dólares, deme usted un apoyo de lo que le había dado al gobierno de años. A que tengamos que matar YPFB y quieren que les demos el negocio de los hidrocarburos a ellos. Están apuntando a eso, hay que ser sinceros con la ciudadanía. La situación está cada momento más complicada en el país y por ahora no se encuentra una solución. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a No Mentirás. En 30 segundos nada más conversamos con el ministro de Planificación para saber qué avances hay. ¿Se están sentando ya con los opositores para ver cómo avanzar? ¿Qué avances han habido en las negociaciones que se han tenido con los productores cruceños? ¿Aceptan pagar más de 11 bolivianos el litro de diésel? ¿Y qué pasa con la gasolina? En 30 segundos. Ministro, ¿este es el peor momento económico de la gestión de Luis Arce? Evidentemente es uno de los momentos más complicados que se está teniendo en materia económica y principalmente en lo que es la provisión de combustibles, ¿no? Lamentablemente estamos encarando este bache en cuanto a la provisión de combustibles en función a ciertas restricciones que hemos venido teniendo y que las hemos venido explicando también desde el gobierno nacional a qué se deben esas restricciones, ¿no? Hemos tenido ahí el descuido de la nacionalización que ha provocado que se vayan reduciendo las exportaciones de hidrocarburos en los últimos años. Desde el gobierno nacional hemos impulsado un programa y un plan de exploración agresivo, pero toma sus años, toma su tiempo. Ya tenemos algunos resultados, pero van a tardar un par de años por lo menos para poder tener ya resultados en términos financieros. Por el otro lado, Jimena, hemos tenido también lo que es el bloqueo de una de las fuentes de divisas que tiene un país, y en este caso Bolivia, que no hay que olvidar de que un país en general tiene dos grandes fuentes de financiamiento, las exportaciones y el financiamiento externo. Lo tiene Bolivia así como lo tiene cualquier otra economía, para ponerlo de manera gráfica para la audiencia. Lamentablemente hemos visto que se ha ido bloqueando de manera paulatina y ha sido demasiado evidente desde el año pasado ese bloqueo desde la Asamblea, principalmente desde la Cámara de Senadores, y que ha bloqueado estos nuevos financiamientos y que quitan uno de los instrumentos que llega a tener una economía como es la economía boliviana de ingresos de divisas, que es el financiamiento externo, ¿no? Lamentablemente hemos ido viendo que se han ido ralentizando el tratamiento de los financiamientos externos y en el último tiempo, principalmente en la Cámara de Senadores, se han dejado de agendar incluso los proyectos de ley de financiamiento externo, lo que por supuesto genera un bloqueo para el ingreso de divisas frescas a la economía boliviana.
Ministro, quiero que escuche por favor lo que esta mañana nos decía Jorge Tuto Quiroga en nuestro programa Fama, Poder y Ganas. Él decía que el gobierno tiene que pedirle disculpas al Fondo Monetario Internacional e ir a pedir créditos. Escuche. Tuto, ¿cómo se diferencia Tuto de Evo en esta circunstancia? Evo en esta circunstancia va a apoyar el bloqueo total de créditos. Ok, Evo en esta circunstancia gozaría mucho ver incendiarse el país y que Arce salga huyendo, lo disfrutaría enormemente, porque ellos tienen una guerra entre ellos que es ciega, sorda, total. ¿Cómo usted puede diferenciarse? Porque ahorita la posición de Evo es no, tranquemos los créditos porque eso no sirve para nada, y observemos, sentémonos, saquemos nuestra silla a la vereda y veamos cómo pasa el cortejo fúnebre. ¿Cómo es que usted es diferente de Evo en esta circunstancia? De dos maneras, un punto muy importante, Pepe. Hemos discutido cómo en el tema de suministro de hidrocarburos, medidas concretas, suban el precio del barril interno para viabilizar la producción de campos y tener más suministro doméstico de energía y de líquidos, liberalizar las importaciones sin restricciones, sacar el diésel de las sustancias controladas. De repente le interesa eso a Evo Morales. Él en el Chapare tiene derecho libre a todo lo que es el diésel. Controlar la salida de la aduana. Renegociar los pagos de la deuda multilateral. Hay que sentarse y decirlo, lo estoy proponiendo con toda claridad. Eso le va a doler a Evo Morales, porque eso es decir y reconocer que él nos endeudó con créditos caros y corruptos para fábricas, para aviones, para jets, para helicópteros que no funcionaron. Yo le digo la verdad a la gente, esos créditos no se los debe pagar. El crédito de su novia Zapata de cientos de millones de dólares, yo no lo voy a pagar, que lo pague él o su novia. Tienes que ir a lo que él no te va a decir, al Fondo Monetario, a decir se equivocaron, Evo y Arce se equivocaron al criminalizar la línea de desembolso rápido. Pagaron mora, pagaron multa, pagaron intereses, pagaron comisiones de multas. Tienes que volver a traer eso con FLAR. De lo contrario, picoteando, como decía, Jimena ha hecho un inventario muy detallado de que puedes picotear un poquito por acá y de repente ganas 4 o 5 semanas. Si te sientas a decir, Fondo Monetario, me equivoqué, voy a dejar de gastar, voy a prohibir los viajes al exterior, voy a dejar de comprar en dólares, deme usted un apoyo de lo que le había dado al gobierno de Áñez, junto con un cofinanciamiento del FLAR, y llego hasta el final de la gestión. Son medidas concretas, paliativas, que traen un alivio, no de 2 semanas para volver otra vez al baile de aquí a 15 días, sino para llegar a las elecciones. Después ya nos encargamos nosotros. Ir al FMI, pedirle plata, ¿eso funciona? Le pregunto, ministro, ¿funciona rápido? Bueno, una gestión de financiamiento, Jimena, no es rápida, no es de la noche a la mañana, tiene un proceso de gestión. En general los procesos de gestión con organismos multilaterales llevan varios meses, donde nosotros vamos presentando proyectos, son evaluados por los financiadores y van cumpliendo ciertos parámetros y requisitos que son estándar a nivel internacional y se van obteniendo. Ahora bien, pero lo que hay que señalar, Jimena, que conceptualmente lo que plantea el señor Quiroga es básicamente lo que estamos señalando. Y también lo señalan muchos otros precandidatos que están en muchos medios de comunicación, que es recurrir al financiamiento externo, porque recurrir al Fondo Monetario que te impone medidas restrictivas que pueden ir en contra de la economía de las familias más humildes en Bolivia, es también recurrir a financiamiento externo, cuando en la actualidad, Jimena, tenemos más de 1.660 millones de dólares bloqueados en la Asamblea Legislativa y que en caso de que fueran tratados y aprobados en la Asamblea podrían generarnos un mejor escenario para afrontar este bache y también iniciar la ejecución de los proyectos de inversión pública para atender las necesidades de la población boliviana. Conceptualmente es básicamente recurrir también al financiamiento externo para poder obtener las divisas y de esa manera también cumplir con las obligaciones que tenemos a nivel internacional. Ahora le consulto, por favor, ministro, porque todavía nadie da una respuesta certera. ¿Cuánto puede durar este bache? Bueno, nosotros desde el Gobierno Nacional
a través de las instancias que son responsables, es decir, el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos y la ANH, estamos agotando los esfuerzos. Es una serie de acciones que están realizando a través de estas tres entidades fundamentalmente para poder resolver y retornar paulatinamente a la normalidad, Jimena. Es complicado para mí decirte una fecha porque son otras instancias las que están llevando de manera directa estas gestiones, pero nosotros esperamos que ya en los siguientes días empiece a mejorar la situación en cuanto a la provisión de combustibles. Pero, ministro, pensando, si no le aprueban ningún crédito, ¿qué pasa? Bueno, son otras gestiones también que viene realizando el área del sector de hidrocarburos principalmente. No es el único camino, porque tampoco la aprobación de los créditos es la solución estructural, porque este es un problema estructural, Jimena, como te señalaba anteriormente. Se ha descuidado en la anterior gestión de gobierno la nacionalización, y en la actualidad y desde hace varios meses se ha profundizado ese bloqueo del financiamiento externo. Sin embargo, desde el sector de hidrocarburos y otras instancias del gobierno nacional también se están realizando otras gestiones para poder resolver este problema, volver paulatinamente a la normalidad, y por supuesto, en caso de que se aprueben los financiamientos externos que están bloqueados en la Asamblea, estaríamos en mucho mejores condiciones para poder afrontar este bache. Podríamos acelerar el proceso de recuperación, quiero decir, ¿no? ¿Qué pasa con el decreto que se aprobó hoy? ¿Usted tiene conocimiento que le autoriza a YPFB a conseguir dólares y que le da cierta protección a las autoridades por comprar dólares más caros de lo que es el bolsín? Bueno, es una medida que se establece precisamente para poder darle la posibilidad a Yacimientos para que pueda adquirir moneda extranjera, pero también para poder conseguir esas divisas, y de esa manera también, entre otras medidas y otras gestiones que vienen realizando, poder fortalecer este proceso para encontrar una solución y retornar paulatinamente a la normalidad, Jimena. Sí, pero hay algo que no me queda claro, ministro. Si es que no se aprueban los créditos, pero se están haciendo las otras gestiones, la gente en las calles va a estar haciendo cola. ¿Usted estima máximo 15 días, máximo una semana, para darle un tiempo a la gente de cuánto se debe sacrificar? Como te decía, Jimena, es muy difícil para mí darte un lapso de tiempo. Nosotros esperamos que en los siguientes días vayan mejorando las condiciones paulatinamente. Se están realizando gestiones dentro del propio sector de hidrocarburos para poder sobrepasar lo más rápido posible este bache que se tiene en cuanto a la provisión de combustibles, ¿no? Estamos agotando todos los esfuerzos, es el compromiso que se tiene con el pueblo boliviano, con las familias bolivianas. Nosotros tampoco estamos felices de estar en esta situación, por supuesto. Hemos explicado abundantemente cuáles son las causas de esta situación, pero también nuestra labor y nuestra responsabilidad es poder encontrar soluciones, agotar esas gestiones que están realizando en el sector de hidrocarburos, y de esa manera empezar a retornar a la normalidad paulatinamente. Entonces nos quedamos sin fecha, ¿no? Por el momento, porque la gente espera alguna certidumbre, ministro, con respecto a esto. Que les digan la próxima semana las colas se agotan o se van a reducir. ¿Eso es imposible todavía decir? Desde mi lugar, desde mi condición de ministro de Planificación, es muy difícil que yo pueda decir. Pero sí, desde el gobierno nacional estamos llevando adelante no solo una acción, que es la solicitud de que se aprueben los créditos externos. Esa es la parte que nosotros vemos directamente, pero sí se están realizando otras gestiones desde las diferentes instancias del gobierno nacional para precisamente encontrar los caminos para volver a la normalidad rápidamente, que es lo que queremos como gobierno nacional, también brindar esa respuesta a las familias bolivianas. Entro a otro tema, ministro, más ligado a lo que es su propia cartera, por favor. Marcelo Claure ha escrito un tuit en las últimas horas a propósito de la inflación. ¿Qué dice él? Vamos a ver. Ya no se puede tapar el sol, dice, con un dedo. La inflación anual llegó a 13.22 y la inflación importada a casi 21. Lo que más subió fueron los alimentos y la ropa. La crisis golpea cada vez más los bolsillos de los bolivianos. Por eso la mayoría pide un cambio. ¿Qué pasa con la inflación, ministro?
Bueno, lo que hemos ido viendo en lo que es la inflación es que hemos ido arrastrando algunos efectos que se han tenido del año pasado. Lamentablemente no han retornado a los precios que teníamos anteriormente productos alimenticios como es la carne de pollo o la carne de res. Esperamos que a partir del mes de abril la carne de pollo principalmente pueda empezar a rebajar su precio una vez que empiecen también a realizarse ya las cosechas de los granos y también que se vayan regularizando la provisión de todos los insumos que es para la producción de la carne de pollo. Entonces esperamos que empiecen a tener una tendencia a la baja. Ahora, lo que vamos viendo también, yo no había visto esta publicación de Marcelo Claure, pero ahí hay un dato que es bastante interesante y que ratifica también lo que nosotros señalábamos en varias oportunidades, ¿no? Uno de los componentes y una de las explicaciones de lo que está sucediendo en la inflación es la inflación importada también, ¿no? Que es un fenómeno internacional, es un fenómeno mundial. Él ratifica ese argumento que plantea en su publicación, que uno de los componentes que afecta a la inflación dentro de nuestro país es la inflación importada. ¿Y eso qué significa? Que los precios en los países limítrofes principalmente están elevados y que eso también, lamentablemente, Jimena, como lo hemos explicado varias veces, esté incentivando a algunos bolivianos a generar el contrabando a la inversa, que es sacar nuestros productos que en el país tienen un precio más bajo y tienen el incentivo de venderlos en los países limítrofes principalmente, ¿no? ¿Se modifica la proyección anual esa de 7.5%? Un tema también, Jimena, que hemos ido viendo y que ha afectado al dato de la inflación y que me faltaba también describirlo, es el tema del incremento de los pasajes, que eso también ha venido explicando durante los meses de enero y febrero fundamentalmente. No hay que olvidar que en las principales ciudades capitales se han venido incrementando los pasajes y eso ha venido explicando también el comportamiento de la inflación, así como lo ha indicado también el director del INE cuando ha presentado los datos de inflación de enero y febrero, ¿no? Ahora bien, en cuanto a tu consulta en relación a la proyección, y por el momento no hay una revisión de la proyección, estamos haciendo un seguimiento permanente a través de las instancias que son responsables de la inflación, entonces, y hay responsables también de estas proyecciones y por supuesto en caso de haber una proyección la comunicaremos oportunamente, ¿no? ¿Qué pasa con el crecimiento, por favor? ¿Cómo estamos en crecimiento este año? Bueno, el último dato que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, que ha sido el del tercer trimestre, nos ha mostrado que evidentemente se han visto algunos efectos dentro de lo que es el crecimiento económico. Los efectos climatológicos que hemos venido sufriendo prácticamente de manera ininterrumpida desde el año 2021 se han agudizado durante la última gestión. Y en la actual gestión lo que vamos viendo es que en términos del sector productivo hemos visto que han habido buenas lluvias, hay buenas perspectivas para la cosecha de verano que se llama, y ese es uno de los objetivos y una de las prioridades, como ha señalado también el presidente de Yacimientos, poder garantizar el combustible para la cosecha de verano para todo el sector productivo y de esa manera apuntalar el crecimiento económico. Ministro, a ver, ¿qué instrucción del presidente hay en una circunstancia como esta? Y le pregunto por el presidente porque hay quienes comienzan a decir que se acorte el mandato, que asuma Choquehuanca, que asuma Andrónico. ¿Qué instrucción da el presidente en una jornada complicada como esta? Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de agotar los esfuerzos, realizar todas las evaluaciones que son necesarias para encontrar precisamente soluciones. Pero también tenemos que ponernos en un escenario, Jimena, de que desde el gobierno nacional hemos ido generando las acciones necesarias, por ejemplo, para garantizar el financiamiento externo. Y de esa manera hemos ido trabajando, hemos ido gestionando estos financiamientos externos que, como te señalaba, no son de la noche a la mañana, pero lamentablemente
a pesar de que nosotros agotamos esos esfuerzos, realizamos ese trabajo de la gestión del financiamiento externo, lamentablemente nos encontramos en una situación en la cual ya no depende de manera directa del gobierno nacional, está en gestión dentro de lo que es otro órgano del Estado, en este caso el órgano legislativo, y por eso nosotros convocamos y siempre instamos a la Asamblea Legislativa que pueda acompañar estos esfuerzos que realizamos desde el gobierno nacional y que es instrucción del presidente precisamente poder atender las necesidades de la gente, resolver los problemas de la gente, no solamente los coyunturales, sino fundamentalmente los estructurales, ¿no? Pero en estas coyunturas que son de estrés en términos del abastecimiento de combustible y la provisión de divisas, por supuesto, tenemos que agotar los esfuerzos, ese es el mandato para poder responder al mandato que hemos recibido del pueblo boliviano para poder administrar, gestionar el gobierno nacional y de esa manera responder a las familias bolivianas. Ministro, las divisas se necesitan para pagar la deuda externa y para comprar combustible y otras cosas. Estos 1.800 millones, digamos, que estén ahí parados en créditos, ¿alcanzarán, sí, para esas cosas? ¿Deuda externa, esos ítems, deuda externa y combustible? ¿Alcanza? Bueno, Jimena, nosotros hemos ido cumpliendo de manera ordenada y hemos ido cumpliendo de manera oportuna todo el servicio de la deuda y hemos encontrado este bache en términos de la provisión de combustibles, ¿no? Es por eso que también las autoridades del sector señalaban que en caso de activarse estos financiamientos externos podrían ayudar y acelerar el proceso de retorno a la normalidad en cuanto al abastecimiento y que, claro, unido este financiamiento externo con las otras fuentes de divisas que tiene una economía, pueden mejorar la condición para afrontar este bache que tenemos en cuanto a divisas y a provisión de combustible, Jimena. Ok, ¿qué pasa con la declaración del ministro de Defensa, que pone bajo sospecha a los empresarios cruceños, que dice que estos empresarios cruceños quieren desaparecer YPFB? Quieren, dice él, que YPFB desaparezca y ellos hacer la comercialización y quedarse con el negocio de los combustibles. ¿Qué piensa de eso? Bueno, Jimena, nosotros desde el gobierno nacional, como te decía, estamos enfocados en encontrar respuestas y soluciones a estos problemas de estrés en cuanto a divisas y a la provisión de combustibles, ¿no? Estamos enfocados a poder encontrar esas soluciones. Evidentemente nosotros podemos tener nuestras visiones en cuanto y percepciones en cuanto al bloqueo que tenemos en la Asamblea. Sí, pero con respecto a esto, ministro, ¿usted también cree? A ver, escuchémoslo, por favor, para que podamos comentarlo. Nuestros empresarios, particularmente del oriente boliviano, ¿qué nos han dicho? Y esto es muy interesante lo que nos proponen. No dicen que los senadores y diputados aprueben los créditos porque eso le va a permitir poder tener un abastecimiento normal de la compra del combustible. ¿Qué dicen? Nosotros queremos la libre importación. Y con eso nos dicen, además queremos sin restricciones, queremos sin franja de precios. ¿A qué nos apuntan? Hay que decirles con toda sinceridad. Nos apuntan a que tengamos que matar YPFB y quieren que les demos el negocio de los hidrocarburos a ellos. Están apuntando a eso. Hay que ser sinceros con la ciudadanía. ¿A qué apunta ese planteamiento? Apunta a que ya no haya empresa estatal de la comercialización, de la compra de los hidrocarburos, de la exploración, de la explotación, de toda la cadena. En otras palabras, nos están planteando eso, pero de manera muy disimulada, aprovechando la falta de combustible, nos están diciendo, sin ninguna restricción, dennos a nosotros el negocio de los hidrocarburos. Claro, utilizando la palabra de combustibles. Entonces hay que decir que ese planteamiento tiene un trasfondo, y ese trasfondo nos están diciendo, privatizaremos el negocio de los hidrocarburos y que no haya YPFB, en otras palabras. Ahora, ¿cuál es la ventaja de YPFB? Pues, hay que decir con toda sinceridad, hasta aquí hemos tenido la subvención de los hidrocarburos. Gracias a la subvención han podido inclusive los empresarios que se les entrega el diésel subvencionado,
han podido realizar sus exportaciones, sus negocios, se les ha permitido ganar. ¿No es cierto? Ellos tienen que reconocer, gracias a esa subvención. Se ha nacionalizado el gas. Como les decía, gracias a la nacionalización del gas, se ha vendido al exterior el gas en dólares, nos pagaban en dólares y comprábamos combustible en precio internacional subvencionado para el mercado interno y también para los empresarios. Consiguientemente, yo creo que, siendo honestos con la población, el planteamiento que ellos tienen es un planteamiento estrictamente político y no es nada real ni tampoco es nada, así quiero decirles yo, solucionable en el inmediato plazo. ¿Esta es una posición de gobierno o es una posición personal de Edmundo Novillo? Bueno, no, yo entiendo que el ministro de Defensa ha emitido su criterio en un análisis que ha realizado en la conferencia de prensa, ¿no? Lo que yo no voy a entrar a polemizar o a contradecir a lo que ha dicho nuestro ministro de Defensa. Lo que nosotros y lo que yo... ¿Pero puedo usted cree señalar también en eso, ministro, para que nos quede claro? No, nosotros lo que estamos convencidos es que en este momento debemos trabajar de manera conjunta todos los actores dentro de la economía Entonces boliviana. el ministro Debemos se mete a un encontrar campo que no es el soluciones. suyo, ministro, porque él es de defensa y complica. No, yo no voy a entrar a polemizar, Jimena, con el ministro de Defensa. Lo que yo te trato de decir es que lo que tenemos que hacer es todos los actores económicos en este momento tratar de unir todos los esfuerzos y poder encontrar las soluciones. Evidentemente nosotros como gobierno nacional hemos ido manteniendo y fortaleciendo lo que es la subvención, del cual se benefician todos los bolivianos y las bolivianas. Se benefician los que tienen sus autos particulares, se benefician también todas las bolivianas y los bolivianos que usan el transporte público, y se beneficia también el sector productivo. Y en ese marco deberíamos unir todos los esfuerzos, los exportadores también, traer todos los recursos, todos los dólares que tienen, y de esa manera encontrar la solución y fortalecer el ingreso de divisas para la economía boliviana. Bien, quiero mostrarle ahora algo que decía el día de hoy en una entrevista que le hicimos Jorge Richter. Si es que Evo Morales es el que realmente ha llevado a Luis Arce, ha estrangulado su gobierno, lo ha trampeado, le ha bloqueado y lo ha llevado a esta situación. Escuche, por favor. Jorge, usted sabe que cuando llegamos al 2019, ya en los prolegómenos de eso, en los antecedentes de todo eso, teníamos la oposición de Samuel, la oposición de Mesa, la oposición de Tuto, la oposición de todos, ¿no? Eran unas oposiciones ahí que decían que el 21F está mal, etcétera. Pero tuvo que aparecer un señor que se llamó Luis Fernando Camacho, que fue como el partero, digamos, de eso, si lo vamos a llamar entre comillas revolución, y logra la salida de Evo. Mi pregunta es esta: ¿quién lo ha destrozado Arce? ¿Samuel, Tuto, Manfred, Chi, o lo ha destrozado Evo, que se propuso el día en que Arce no aceptó que Arce gobernara a través de él? Le dijo: cajero, te opusiste a la nacionalización, esto, te bloqueo aquí, te bloqueo acá. Sé que tiene su propia responsabilidad Arce, pero mi pregunta es: de todos los actores políticos, ¿quién ha conducido a Arce al callejón en el que lo tiene en este momento? Arce mismo. Sí, saque a Arce con sus propias culpas, de todos los actores políticos. Yo diría lo siguiente: la oposición más difícil, el señor Arce la ha tenido con Luis Fernando Camacho y con Evo Morales. El resto son opositores nominales, nada más. Pero la oposición difícil la tuvo con Camacho y con Morales. ¿Y entre los dos cuál le complica más su vida ahora a Evo? Porque Camacho, no sé, creo que es menos fuerza que Evo, ¿no? Camacho se extinguió en el momento en el que fue detenido. Entonces el que le complica la vida es a Evo.
Y Evo Morales, en el momento en el que sea detenido, también se va a ir extinguiendo lentamente, porque tiene una característica absolutamente distinta. ¿Pero usted cree Camacho sinceramente no es que Morales. pueda ser detenido Evo Morales, Jorge? ¿Que tienen la intención de hacerlo? Sí, sí lo creo. Sí, pero que llegue a Que ser tengan, intención. que tengan la capacidad efectiva de realizarlo, ahí ya tengo mayores dudas, porque no es solamente el hecho de la detención, Jimena, también son las horas posteriores. Usted lo detiene al señor Evo Morales, lo conduce ante el juez termina la toma de declaraciones y deciden su arresto. Ahí está la primera pregunta: ¿dónde? ¿En Chonchocoro? ¿En Palmasola? ¿En El Abra? ¿Dónde? Es porque cualquiera sea la decisión, es absolutamente una complicación para el gobierno, porque empiezan las romerías políticas, etcétera. Entonces, la otra salida que el gobierno en la cual ha debatido mucho, es si pueden acordar con él una salida del país. Esto significa en algún país ideológicamente amigo, pero no todos los países quieren que Evo Morales esté allí. Es el caso de Venezuela, de Cuba. Entonces, ¿dónde? Nicaragua. También ese es un inconveniente, porque ahí el señor Evo Morales va a tener las radios vía internet, va a tener los Zooms, etcétera, para hacer campaña política, y eso va a incomodar la candidatura de el señor Arce. Y queda solamente una opción que la comentamos el pasado fin de año. Entonces es también una dificultad enorme el darle una resolución al estatus jurídico del señor Evo Morales, que pasa por el cumplimiento de esa orden de aprehensión. Esto también hay que analizarlo, no es solamente el hecho de ir detener. Se la hago la misma pregunta, ¿ya? ¿Es Evo el que ha conducido a Arce a este lugar? Primero llamándolo cajero, que se oponía a la nacionalización, decía, bloqueando los créditos con su bancada. ¿Es Evo el que ha conducido a Arce a este sitio? Bueno, es uno de los factores, ¿no? Y uno de los factores importantes. Yo lo englobaría, Jimena, en una descripción de la alta politización que tiene el país prácticamente desde el inicio de la gestión de gobierno, y que se ha profundizado y se ha intensificado en los últimos meses. Claramente uno de los actores que ha propiciado esta alta politización en el país desde la gestión 2021, porque prácticamente desde la gestión 2021 se viene teniendo de manera creciente hasta el día de hoy un incremento de la politización en nuestro país, y que ha venido a determinar también muchas de las situaciones que tenemos en la actualidad en términos políticos y económicos. Se ha convertido en una variable determinante dentro de lo que es el accionar económico y político del país, y por supuesto uno de los actores fundamentales que ha propiciado esta alta politización ha sido el señor Morales, junto también con los representantes de la oposición. Por eso nosotros decíamos que la derecha y la nueva derecha son la oposición, y con los que estamos ahí trabados en la gestión de los créditos fundamentalmente en la Asamblea, ¿no?